No, mis amados, Dios los bendiga, buen día, qué bendición. Este es un día maravilloso, un día especial, un día donde, como hijos de Dios y colombianos, damos gloria a ese Dios maravilloso porque Él todavía está. Amén. Todavía existe. Mientras exista Dios, mi hermano, mientras exista el Espíritu Santo, el Cristo vivo, aleluya, todo está bien, amén. Todo estará bien. Entonces, mis amados, mañana quiero declarar en el nombre de Jesús a través del libro de Colosenses, la palabra de Dios, aleluya, palabra de Dios escrita, que hay una supremacía de Cristo y que es anunciada por la posición que Dios planeó para él, pero anunciada también por el misterio que Dios preservó acerca de él. Amén. Hay misterio, mi hermano, y es que uno de esos, capítulo 2, versículo 3, dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Amén. Eso es algo bien hermoso en esta mañana. Verso 24 del capítulo 1. Me alegro de mi sufrimiento, dice el apóstol, por ustedes, y en mi carne, completando todo lo que falta a las aflicciones de Cristo. Hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Bueno, pues aquí el apóstol Pablo nos está queriendo decir que hay que añadir algo más porque Cristo ya lo hizo todo. Pero sin embargo, él está aclarando y sugiere, o más bien aclara, que indica que la iglesia sufrirá mientras Cristo viene. Pero ¿cuál es esa clase de sufrimiento? Hay mucha gente que le dice sufrimiento a algo que ellos mismos se han buscado, ¿sí? Se han buscado un problema. Pero cuando el sufrimiento en la palabra está por causa de Cristo, es por eso, por causa de Cristo, del Evangelio y especialmente de la predicación de la palabra. Todo aquel que se dispone a predicar primero aquí en su mente, a saber quién es, a predicar en su casa, a su familia, a sus hijos, a su núcleo familiar. Amén. Y todo aquel que se dispone a ir más allá, a predicarle a un amigo, a un vecino, a un familiar, empieza a haber interrupción, empieza a haber ataque, dardos, empiezan a haber cualquier cantidad de cosas. Y Pablo vivió algo tremendo por la predicación de la palabra. Entonces, mis amados, qué bendición sufrir aún o vivir ese sufrimiento por causa de la predicación. Es a Dios le dan las bienaventuranzas de Mateo 5. Amén. Entonces, mis amados, yo les animo para que usted conmigo hoy entendamos que hay un misterio que Dios preservó acerca de Él. ¿De quién? De Él, del principio, de aquel que es el principio y el fin, el alfa y omega, amén, en el que están las bendiciones, en Él sí, en Él y en el amén, y en Él amén. A Él se le dice sí, se le dice amén. Y cuando a Él se le dice esto, hay promesas, mis amados, hay promesas. Entonces, uno de los misterios es su revelación. Amén. Uno de los misterios que algo que Él preservó acerca de Él, algo que Dios preservó acerca de Él, de su Hijo, fue su revelación y fue su proclamación. ¿Qué es la revelación? Pues vamos a mirar en el versículo 27, amén, del versículo 24 al 27. Vamos a leer desde el 25, dice, de cual fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio vuestro, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Amén. A quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Amén. Acordémonos que el apóstol Pablo fue uno de los privilegiados de los cuales Dios mostró su misterio. En Romanos 11:25 nos muestra el apóstol Pablo que ya ha sido revelado ese misterio. Amén. De que Israel tuvo un endurecimiento parcial
Y por ese endurecimiento parcial el misterio, fue revelado a otras tribus, lenguas, naciones, etnias, razas. Amén. A los gentiles. Y el misterio, ¿quién es? Cristo. Amén. Hay mucha gente en la tarea, se ha puesto en la tarea de buscar muchos misterios. Pero mi hermano, el misterio fue Cristo. El misterio es su plan, su amor, su misericordia. Con Él podemos verlo todo, y dice el capítulo 2 de Colosenses, verso 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Amén. Y el verso 2 lo aclara, dice, es decir, Cristo. Entonces ya no busque más misterios, mi hermano. Búsquelo a Él y con Él usted lo tiene todo. David lo entendió. Dice, Jehová era mi pastor y nada me faltará. En Él. Y lo vemos claramente a través de la vida del apóstol Pablo. A Él le entregó Dios el misterio. Pablo tuvo un encuentro personal con Cristo. Y después de que tuvo ese encuentro personal con Cristo, Pablo no fue el mismo. Conoció el misterio que por años, dice acá, por generaciones pasadas, había sido escondido, oculto, pero ahora ha sido manifestado a sus santos. ¡Qué bendición! Por eso haga parte de los santos de Dios, que son aquellos redimidos, somos aquellos redimidos que hemos aceptado su vida, sus sufrimientos aún, no los que Él ya hizo. Pero por causa de la vida con Él vamos a sufrir, vamos a tener que abstenernos, y eso nos causa cierto sufrimiento. Y si es por Él, gloria a Dios, lo vamos a soportar, amén. Entonces, eso es una de las maneras de que la supremacía de Cristo sea anunciada, su revelación, amén. Cuando Él nos la revela, nos revela a Cristo, el Espíritu Santo nos revela a Cristo, nosotros le empezamos a dar a Él la supremacía. Y lo segundo es su proclamación. Del 24 al 27 vemos, el verso 27 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Cuando usted y yo proclamamos, ¿qué es proclamar? Hablar, lanzar, expulsar, profetizar, que es hablar la palabra de Dios. Amén. Qué bendición, mis amados. Le animo a que predique la palabra, a que a través de la proclamación del Evangelio, de la verdad que es Cristo, usted y yo le demos la supremacía, le damos el primer lugar a Dios. Primer lugar a Cristo, no se lo damos diciendo, Él es el primer lugar en mi corazón, Él es el primer lugar, es con hechos. Dios coloca el querer como el hacer. Y a Él le gusta la fe con obras. Amén. Si de hoy en adelante decimos tener fe, mostremos nuestra fe por nuestras obras. Amén. Pero ya no mostremos fe sin obras, porque eso no es. Amén. Entonces, mis amados, qué bendición que por ese misterio que ya ha sido revelado, usted y yo ahora tenemos una herramienta en nuestras manos para darle la supremacía a ¿quién? Al Cristo vivo, al Cristo de la gloria, aquel que todo lo puede. Amén. Ese es el tema principal de este libro, como toda la palabra. El tema principal es Cristo, y más aún aquí en la iglesia en Colosa, donde había tanta ideología, tanta filosofía, tanta gente queriendo buscar por sus propios medios la bendición, el estar tranquilos, el estar sin problemas. Y no, mi hermano, la vida con Cristo no es aún ni estar sin problemas, es estar en paz. ¿Sabe algo? No tiene nada que ver el estar en paz con los beneficios de este mundo. Es saber que aún, ojo con esto, yo pueda llevar un bocado seco, amén, a mi boca, pero en paz. Dice la Biblia que una casa llena de contiendas y provisiones. Entonces, mi hermano, adelante a darle la supremacía a Cristo. Él lo merece. Él merece todo. Él es
el sabio, el único, el suficiente, el Salvador, el que todo lo puede. Él es nuestro principio y nuestro fin. Amén. Por Él se crearon todas las cosas. A Él se le da la gloria, la honra, el honor. Amén. En sí, en Él, sí, en decirle a Él sí, y en el amén, y en Él declarar que con Él tenemos todas las cosas. Ahí donde están las promesas de Dios. En Él, en Él. No es en decir sí, amén. No, es a quien yo le digo sí, a quien yo le digo amén. Cuando usted dice amén, está afirmando que usted quiere ser alguien que quiere dar la supremacía de Él. Amén. Qué bendición. Muy bien, mis amados. Esta ha sido mi reflexión para el grupo que estamos ahí en las mañanas intercediendo, pero a la vez también que comiendo de su palabra, comiendo de lo que queremos vivir. Si queremos vivir la palabra, tenemos que comerla, leerla, escudriñarla, amén, en lo que cada uno puede a su manera, a su tiempo, a su condición intelectual, ahí como cada uno podemos, ahí, pero que el Espíritu Santo nos vea, que Cristo venga, llegue en las nubes y nos encuentre haciendo esto. Amén. Dios los bendiga, mis amados, qué bendición. Vamos entonces en el capítulo 1, en la parte B. Amén. El ministerio que Dios reservó acerca de Él. El misterio que Dios reservó acerca de Él. Amén. Y lo hizo a través de su revelación y su proclamación. Dios los bendiga, mis amados. Quiero orar en esta mañana. Padre, bendigo a cada uno de mis hermanos que están allá en casa, que están allá en sus diferentes labores. Padre, siendo fieles, leales a ti, conociéndote cada día más, entendiendo tu plan, porque solo aquel que va a ser sacado de este mundo un día por ti es aquel que conoce tu plan, lo conoció, lo obedeció y está encaminándose en ese plan, que está como aquel tren que se le ha sido asignado ese carril, y si ese tren se saliera de lo que se le fue asignado, hace un desastre en su vida y en la de muchos. Pero hoy nosotros entendimos que fuimos colocados, como dice Juan 14:6, Él es nuestro camino, nuestra verdad, nuestra vida, pues se nos fue asignado ese camino, en ese camino vamos y nunca, de los nunca, le fallaremos a Dios estando en su camino. ¿Van a venir aflicciones en la vida de mis hermanos? Sí, pero que vengan por causa del Evangelio. No las aflicciones que normalmente el mundo vive, no son esas, es por causa del Evangelio. Entonces, mi hermano, si quiere, yo declaro que mis hermanos allá que van a vivir la bendición propia, real, pura, sin mácula, hay que predicar la palabra. ¿Dónde? Primero aquí, convénzase de quién es. Y segundo, afuera. ¿Ven? Su familia, su núcleo familiar, su cónyuge, sus hijos. Ahí, mi hermano. Y esté cimentado y constante en Cristo Jesús. Padre, muchas gracias. He orado por ellos, he orado por mis hermanos, por aquellos que nos has dado para estar ahí pendientes de ellos, cuidándolos, guardándolos, orando, intercediendo, que es lo que estamos haciendo aquí, un grupo de hermanos. Yo bendigo a Robert Daniel, a Robert Rolando, a Guillermo, a Adriana, bendigo a Janderson, bendigo a Carlos, Señor, y bendigo mi vida en esta mañana, que somos los que estamos ahí en ese grupo en las mañanas, orando cada mañana, los unos por los otros. Padre, qué bendición haber estado en este momento. Dios los bendiga, mis amados, que pasen un excelente día. Chao, chao.